Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plan de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos continuando estos primeros días del ministerio público de Jesús en Galilea, y vamos viendo cómo se va relacionando con las distintas personas con las que va entrando en contacto, cómo va iniciando pues ese tiempo pues, de relación con ellos, ¿no? Y dice así cómo va provocando ese asombro Jesús de la gente que no termina de comprenderle. Dice así: como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira del paño nuevo, tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Es un evangelio precioso, conocidísimo, y yo creo que nos puede ayudar en este modo de entender las cosas, ¿no? Porque la religión en el mundo judío llega a un momento donde se percibe como una estructura, ¿no? O sea, hemos llegado a establecer esta estructura que garantiza la relación con Dios y es fundamental para un judío someterse a esa estructura, porque en el sometimiento a esa estructura tiene la garantía de que Dios está contento y de que lo está haciendo más o menos bien, ¿no? Entonces, pues se quedan pues felices porque ya están haciendo lo que tienen que hacer y ya está, ¿no? Pero para el Evangelio no vale esto, no vale esto. O sea, llega un momento en el que efectivamente los discípulos de los fariseos y de Juan empiezan a ayunar. Es curioso porque se ve claramente en el Evangelio como no hay una rivalidad, pero sí un medir a los discípulos de Jesús desde lo que hay en aquella época, que son los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, entre otros, claro. Porque cuando, por ejemplo, le piden, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, ¿no? O sea, siempre hay como una mirada hacia los discípulos de Juan y de los fariseos en el medir la propia vida de los propios apóstoles o discípulos, ¿no? Entonces, hay un continuo, como una continua referencia, ¿no? Enséñanos como Juan enseñó, ¿eh? O estaban en esa época ayunando los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, y entonces le dicen: oye, ¿por qué si esos ayunan, los tuyos no ayunan, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay como una estructura, hay como un ritmo, ¿no? Y entonces llega el momento en el que hay que ayunar y hay que ayunar, ¿no? Y yo creo que a veces nosotros vivimos los religiosos un poco de esta manera. Vamos de manera rutinaria, como cumpliendo pasos o cumpliendo episodios, podríamos decir, y entonces pues llegamos a una época en la que hay que ayunar y hay que ayunar, ¿no? Generalmente pues coincide con el frío, y hay que ayunar, ¿no? Es una época como de repliegue hacia adentro y hay que ayunar, ¿no? Y Jesús dice: oye, ¿por qué? A mí cuando Jesús pregunta esto, cuando Jesús dice esto, dice: ¿pueden acaso ayunar los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? Y en el fondo es decirles: oye, ¿por qué hay que ayunar? A ver, explícame por qué hay que ayunar, ¿no? O sea, decidme por qué hay que ayunar. ¿Tiene algún sentido el ayuno en este momento? A mí me encanta, porque en el fondo lo que está diciendo es: no basta la práctica religiosa si esta no es expresión de nada, ¿no? Otra cosa es que tú no lo sepas y tengas que someterte porque Dios te lo pide
y tendrás que hacer el proceso de entender por qué la Iglesia pide en ese momento esta práctica, ¿no? Pero, pero yo creo que ciertamente uno tiene que plantearse por qué hace las cosas, ¿no? O sea, que llegue a comprender el porqué del ayuno. Esto nos pasa muchas veces, por ejemplo, en Cuaresma, ¿no? Claro, si la abstinencia es porque la Iglesia lo dice, ¿qué sentido tiene que yo deje de comer eh, carne y coma pescado cuando el pescado puede ser mucho más exquisito que la carne, ¿no? O sea, esta es la tensión que siempre ha habido y que San Pablo la recalca la trae a colación, ¿no? La oposición que hay entre el espíritu y la carne, ¿no? Y San Pablo, em, la letra mata, el espíritu y la letra, perdón. La letra mata, ¿no? Porque si solo hay una especie como de norma que hay que cumplir, que ya no es expresión de nada, me acaba matando, porque no la entiendo y entonces me tengo que someter a ella sin entenderla y yendo en contra de mí mismo. Otra cosa es que haya una explicación y yo no la conozca, entonces tengo que aprenderla, ¿no? Entonces, la letra sola mata, pero el espíritu solo tampoco puede ir, porque el espíritu, si no hay una concreción en la letra, ¿cuántas veces hemos dicho esa expresión de que lo que no se concreta no se entrega? ¿No? Si yo te quiero mucho, hay que decir cuánto, cómo, dónde. A ver, concreta la amistad, concreta el amor. Si no me lo concretas, no me quieres nada, no me mientas, ¿no? Bueno, pues el espíritu, si no hay una letra que lo encarne, no se encarna. Y no se comunica, por tanto, porque se comunica en la carne, ¿no? Entonces, letra y espíritu tienen que ir de la mano, ¿eh? Y lo importantísimo, lo fundamental, siempre será el espíritu, ¿eh? Lo que queremos comunicar siempre es el espíritu, pero el espíritu solo se comunicará en la medida en la que sea carne, en la medida en la que se concrete, y se concreta en una letra, la letra es la carne del espíritu, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano. Entonces, llega el ayuno, que son prácticas religiosas de toda la vida, por eso están en el Sermón del Monte, la oración, la limosna y el ayuno, ¿no? Y Jesús lo que dice es eso, oye, ¿qué sentido tiene tu ayuno? ¿Lo haces para que se te vea hacia afuera? No tiene ningún sentido entonces. ¿Lo haces como un remordimiento de conciencia? Tampoco tiene sentido. ¿Qué buscas cuando ayunas? ¿Eh? Entonces, dicen, no, es que toca ayunar. Bueno, ¿por qué toca ayunar? Preguntémonos, ¿no? Entonces, si mi vida lo que busca es sintonizar con Jesucristo y estoy en un momento de gozo de Jesucristo, ¿por qué tengo que ayunar? ¿Cuál es la razón de mi ayuno si no hay otra más que me apetece ayunar, ¿no? O que toca ayunar. Es que lo de toca a mí me cuesta, ¿no? De hecho, me cuesta mucho cuando la gente reduce el ir a misa a que como lo manda la iglesia hay que ir a misa. No, no. O sea, la gran pregunta es, ¿por qué la iglesia te pide que vayas a misa? ¿No? ¿O por qué la iglesia te dice que ayunes? ¿O por qué la iglesia te pide que hagas oración, que hagas limosna? ¿Por qué? Pregúntate el por qué, ¿no? Entonces dice Jesús, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? No tendría ningún sentido. Imaginemos un banquete de bodas, de repente empiezan a servir la comida y todo el mundo, no, no, yo es que hoy voy a ayunar. Pero hombre, pero estás en la boda. O sea, ¿te has venido a la boda para humillarme diciendo que vas a ayunar? Es decir, ¿estás más aferrado a tu propósito que a la invitación que te he hecho yo en la boda? Hombre, pues para eso no haber venido a la boda, ¿no? Entonces, si estás sintonizando conmigo, sobre todo, no digas voy a ayunar porque el novio está triste. No, el novio no está triste, está en la boda, está encantado. Entonces, sintoniza con el novio y entiende que el novio está feliz y en esa sintonía agradarás al novio. Claro, al final, es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo para qué vivo la vida cristiana? ¿Yo para qué soy religioso? Soy religioso para satisfacer mi plan religioso, es decir, eh, yo como tengo un sentido de trascendencia, me pongo un plan, unas normas, un proyecto, y entonces estoy satisfecho haciendo mi proyecto. Entonces me pongo en el proyecto que tengo que rezar. ¿Y qué hago cuando rezo? Nada, me miro el ombligo, porque como no me encuentro con el Señor, me miro a mí mismo. Y luego además tengo que hacer ayuno. ¿Y por qué hago ayuno? Porque me la he propuesto, y ya está. Entonces tengo que hacer 3 horas de ayuno, pues lo hago, ¿no? A veces la gente se propone hacer proyectos voluntarísticos, como de dominio de la voluntad, ¿no? Que, bueno, están bien, bien, no tienen mucho recorrido, ni mucho mérito, ni mucho sentido, pero bueno, están bien. ¿Quieres fortalecer tu fuerza de voluntad? Bueno, pues ya está, ¿no? Después hacer un proyecto esto ascético, no. Pero la iglesia no tiene un sentido moralista ascético. La iglesia busca la unión con Dios. Entonces,
Si este plan ascético te une más a Jesucristo, perfecto. O sea, no podemos nunca olvidar que el fin es la unión con Dios. Entonces, yo no puedo hacer ayuno si el novio está presente, sobre todo diciendo que la causa de mi ayuno es el novio. No tiene sentido. No tiene sentido, porque yo ayuno pues para estar unido a Dios. Yo ayuno para sintonizar con Jesús. Yo ayuno para entregar más amor al Señor, pero el referente es el Señor. Por eso dice Jesús una cosa que es muy interesante, porque dice, eh, días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día, ¿no? Claro, o sea, la vida cristiana es una batalla entre Cristo y el diablo, ¿no? Y en esa batalla, pues hay una lucha tremenda, y entonces yo tengo que tomar parte a favor de Cristo, no solo en contra del diablo, a favor de Cristo, ¿eh? Entonces yo lo que busco es unirme más al Señor, estar más vinculado a Él, sintonizar más con Él. De hecho, qué importante es esto. Yo creo que el fin de la vida cristiana es una sintonía del corazón, una compañía del corazón, un acompasar mi vida a la vida de Cristo, ¿no? Y en función de eso, por acompasar mi vida a la vida de Cristo, puedo ayunar, puedo rezar, puedo hacer el Vía Crucis, puedo hacer lo que sea, pero porque estoy tratando de sintonizar con Él, porque lo que busco es al Señor en Él, una comunión de amor y de vida con Él, ¿eh? Pero no porque sí, no es, pues voy a ayunar. No, 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 ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu de esta letra que muestras? ¿Muestras el ayuno? ¿Por qué? ¿No? En el fondo, cuando no hay un porqué, en el propio ayuno me busco a mí mismo. Y al final, y esto se nota mucho, hay que tener mucho cuidado, porque al final quien engorda es mi propio ego. Y yo me siento mejor, me creo mejor, porque ayuno, ¿no? Entonces, hay que tener ahí como mucho cuidado, ¿no? Por eso dice, días vendrán. Además, este días vendrán me hace pensar, ¿no? Porque es como si Jesús estuviese hablando ya de la pasión que va a venir, de ese momento de dolor que va a suponer la oración en el huerto y la pasión y muerte de Jesús. Y entonces ahí sí, sí, ayunarán, ¿no? De hecho, es bonito porque en la iglesia la práctica del ayuno casi siempre se vincula a la pasión del Señor, ¿no? A la preparación para vivir la pasión del Señor. En la cuaresma, como con un sentido de austeridad, de quitarse de lo esencial, quitarse sí, de distracciones y ir solo a lo esencial, quitarse de cosas hasta buenas, ¿eh? El ayuno no es quitarse lo superfluo, es una buena dieta sana. No, no. El ayuno es quitar de lo conveniente, no de lo superfluo, sino de lo conveniente, ¿no? Y entonces no. Decía una vez una persona, me decía, Gaby, es que yo no puedo hacer ayuno porque paso hambre. Digo, nos ha fastidiado. Porque es que esa es la dinámica del ayuno, es que te privas de comer y pasas hambre, ¿no? Bueno, de comer o de tantas cosas que se puede privar uno y puede ayunar de ellas, que son cosas inofensivas, buenas incluso, pero que yo entiendo que tengo que desprenderme de ellas para poder ser más libre y entregarme al Señor, ¿no? Para sintonizar con el Señor que está sufriendo, ¿no? Días vendrán en que sea arrebatado el novio. Y entonces sí, ayunarán en aquel día, ¿no? Entonces pone Jesús estas dos comparaciones muy interesantes, la del que quiere poner en un paño viejo, en un trapo, en un vestido viejo, un trozo nuevo, y claro, la tersura, lo vivo que está el paño nuevo, tira del viejo, una vez cosido, tira del viejo, y al final acaba destruyendo la pieza entera. Y lo mismo pasa con el vino nuevo en los odres viejos, que el vino nuevo hace reventar los odres, y se pierde el vino y los odres. Y esto es interesantísimo, ¿por qué? Pues porque yo creo que el Señor nos está invitando a un cambio de esquemas, ¿no? A un cambio de chip. O sea, no puedes vivir con tus viejos esquemas del pasado. Que, ojo, muchísima gente vive la vida cristiana como se vivía en el Antiguo Testamento, a base de cumplir ¿eh? Un do des, ¿no? Yo te doy a ti, Jesús, esta oración y tú me das a mí esto. O sea, y un buscar los mínimos, ¿no? Como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? A ver hasta dónde es lo mínimo que tengo obligación de dar para luego yo seguir con mi vida y hacer lo que quiero, ¿no? Entonces, lo que está mostrando el Señor en este momento, ¿no? Es que es necesaria una renovación total, un hombre nuevo, un salir de los esquemas viejos del pasado, ¿eh? Para entrar dentro del modo nuevo de hacer las cosas del Señor, ¿no?
del modo nuevo de plantear las cosas del Señor, ¿no? Y entonces, efectivamente, mm, uno como que tiene que cambiar el chip, tiene que entrar en la lógica nueva del Nuevo Testamento. Y esto se lo pido muchas veces al Señor, ¿no? Em, Danos un corazón nuevo, Señor. Danos un corazón nuevo, que no sea con los mismos esquemas del pasado. De hecho, qué tremendo, me da pena, ¿no? Cuando a veces la gente plantea las bienaventuranzas como, dicen, no son los mandamientos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés en el Sinaí dio los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento, Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas da las bienaventuranzas. No, no es eso. Las bienaventuranzas son una radiografía del corazón de Cristo, con el que es necesario sintonizar para, sintonizando, vivir la vida nueva, para participando de lo que Él viene a mostrarnos, viviéndolo, porque no olvidemos que esto es una vida con Cristo vivo, ¿no? No es no es, no, no es como una especie de táctica o de teoría que hay que aprender, no, es una vida con Cristo vivo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de llegar a conocer la intimidad del corazón de Cristo, el sintonizar con lo que pasa en el corazón de Cristo y que mi corazón empiece a palpitar, a vibrar, a vivir con la fuerza de ese mismo amor. No es imitar unos comportamientos, unos conceptos, no para nada. Es una vida nueva en la que uno goza al abrazar eh, la vida que mi Señor me muestra o me marca, ¿no? Y entonces uno está feliz. No es, como digo, una cosa del pasado, no, para nada. Es una vida nueva con Cristo vivo, ¿no? Me encantaba cómo escribía el padre Mendizábal el corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús, y él decía, la espiritualidad del corazón de Jesús es vivir la vida con Cristo vivo. ¿Mm? Esa es la vida cristiana, vivir con Cristo vivo, de tal manera que el Señor no es un patrón al que a seguir, un líder en el que inspirarse, no es eh, una razón para esforzarse, es alguien que está vivo, que me ha entregado su corazón y que quiere mi corazón a cambio. Y en esa sintonía del corazón, en esa comunión de afecto, ¿eh? Nos hacemos uno y vivo donde vive Él, y camino hacia donde va Él, ¿no? Y por tanto, en esa unión con Cristo, em, pues camino hacia el cielo. Qué bonita era cuando San Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, él habla de lo que es la moral cristiana y la resume así. La moral cristiana es la sequela Christi, es seguir a Cristo. Pero no seguir lo que Cristo me dice, sino a Él, vinculado a Él, unido con Él, siendo uno con Él. Entonces sí, es una vida con Cristo vivo. Y por eso termina Jesús diciendo, dice, o sea, si tratas de mezclar lo antiguo y lo nuevo, al final haces un descosido mucho más grande, ¿no? Y por eso dice, a vino nuevo, odres nuevos, ¿no? O sea, pellejos nuevos. Y en el fondo lo que nos está diciendo es, ¿queréis vivir la vida cristiana? ¿Queréis vivir la novedad del Evangelio? Cambia los esquemas. Cambia los esquemas. Claro, entonces ya no vale decir qué es lo mínimo que tengo que dar para poder salvarme, lo del joven rico, ¿no? Maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna, no? Cuando Jesús le dice lo del Antiguo Testamento, dice, sí, sí, eso ya lo he cumplido. El Señor dice, bueno, te falta todavía llegar hasta el final, ¿no? Bueno, pues aquí es igual, no nos podemos quedar con como el mínimo al que llegar, ¿no? No, no. O sea, cuando uno ama, siente una atracción irresistible hacia el amado y necesita vincularse a él. Y entonces le dice, Señor, yo quiero ser uno contigo. ¿Eh? ¿Qué quieres de mí, Señor? Quiero ser uno contigo, quiero unirme a ti. ¿Qué quieres de mí, Señor? Creo que esto es clave, es fundamental. Que aprendamos a vivir la vida de esta manera, como con este gozo, esta ilusión por la novedad de Cristo. Que entremos en los esquemas nuevos del Nuevo Testamento. Tiene un comentario San Agustín precioso donde dice que todo es nuevo. El testamento, el cántico, es la novedad del Nuevo Testamento que no podemos dejarla em, como olvidada. No, hay una novedad. De hecho, hay una novedad en el Nuevo Testamento. Y es que queremos ser hombres nuevos, hombres que pertenezcan a la nueva creación, ¿no? Y por tanto, hombres que iban con el corazón en el cielo, anticipando en la amistad con Cristo el gozo de la vida eterna, ¿no? Y entonces todo cambia, porque ya no es ir cumpliendo más normas, más normas, más normas. No, no. Es el gozo de haber encontrado a mi amigo Jesús que me abre las puertas del cielo. Bueno, pues ojalá que vivamos así, que no nos queramos ser cristianos del Antiguo Testamento en el Nuevo,
sino que de verdad llevamos esa novedad de la amistad con Cristo que cambia todas las cosas y que hace entrar en una lógica nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.